Bienvenidos chicos y chicas de Aprendo en Casa. Estamos en la semana 29 en el área de DPCC para estudiantes de tercer año de secundaria, utilizando el recurso radial. Trabajando con el enfoque transversal orientación al bien común. La competencia construye su identidad. El eje articulador salud y supervivencia. El tema es: argumentamos cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. El propósito de la sesión es el siguiente: argumentar cómo las prácticas ciudadanas son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. Acciones importantes de la sesión: analizarán información pertinente y diversos casos que muestran las distintas maneras en que las personas han ido actuando en el país frente a la pandemia. Los estudiantes analizarán distintas prácticas ciudadanas para tomar una posición sustentada frente a ellas, identificando si ponen en riesgo la salud integral de las personas o la promueven. Finalmente, reflexionarán sobre la importancia de que cada persona tenga un cuerpo y una mente sana para que se adapte y se desarrolle de forma adecuada en su entorno. La evidencia es: elaborarán un texto argumentativo sustentando su posición acerca de por qué razones determinadas prácticas ciudadanas ponen en riesgo la salud integral de las personas o, por el contrario, favorecen el disfrute de esta. Aquí te mostramos una imagen. Reflexionemos un poco. ¿Qué acciones en tu comunidad puedes considerar un riesgo u oportunidad para enfrentar el COVID-19? Mientras que vas respondiendo, ¡vamos a aprender! Analiza el siguiente artículo periodístico de la fuente andina Agencia Peruana de Noticias. Jorge Yamamoto: la mayoría de los peruanos tiene un serio problema de comportamiento. Psicólogo social afirma que siempre encuentran una justificación para transgredir la norma y eso nos pasa factura. La indisciplina social que ha acompañado durante este tiempo de pandemia los esfuerzos de las autoridades para atenuar el impacto sanitario y económico revela un serio problema del comportamiento antes que un problema de lógica, afirma el psicólogo social Jorge Yamamoto, quien asegura que si en el mundo ha sido un tema difícil de controlar, en el Perú es triplemente complicado lograrlo, por la misma naturaleza de su gente. Afirma que tenemos que hablar de varios tipos de reacción conductual frente a la pandemia. El del peruano que es súper prevenido, que está encerrado en su casa atemorizado, el del ciudadano que se considera cuidadoso, respetuoso de las normas, pero que en su momento incurre en una trampa mental, como por ejemplo pensar que un familiar o gente de su entorno no puede contagiarlo y lo lleva a equivocarse. Luego refiere: tenemos al peruano resistente al cambio, que está en piloto automático y que tiene un nivel bajo de conciencia, no moral, sino darse cuenta de las consecuencias de su conducta. Entonces ese peruano no consciente sigue con su rutina, ve el micro lleno y se lanza a abordarlo, está en el aniversario de su club y se involucra con la barra. Ese forma parte de un porcentaje muy alto en nuestro país, y luego hay un porcentaje pequeño de gente que reta a la autoridad, que no cree en nadie, que no le tiene miedo ni a la bala ni al COVID y disfruta romper las normas. Ahora, después de escuchar esta noticia, responde: ¿qué opinas de este artículo? ¿Cuál es el asunto público que se señala en esta información? ¿Conoces a personas en tu comunidad que tienen este tipo de conductas o prácticas ciudadanas? ¿Por qué? ¿De qué manera las conductas de estos peruanos son una oportunidad o un riesgo para la salud integral en el actual contexto? ¿Qué argumentos tenemos para afirmar ello? ¿Qué podemos hacer? De acuerdo a la OMS, la salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales que debemos respetar es el derecho a la vida, lo cual también encontramos señalado en nuestra Constitución Política, artículo 2, inciso 1, que al respecto indica: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral,
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Esto es un deber, un imperativo para todas y todos los ciudadanos en el Perú y el mundo. Las medidas dictadas en el marco de la nueva convivencia social buscan cortar la cadena de contagio. Esa es la prioridad que asume el Estado, proteger a la ciudadanía, y nosotros debemos asumir una actitud responsable frente a ello. Son nuestros derechos, pero también son nuestros deberes. Tus derechos acaban cuando inician los derechos de las demás personas. Estas actuaciones constituyen un asunto público. ¿Qué es un asunto público? Un asunto público es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. En este caso, estas actuaciones son un asunto público que afecta nuestro derecho a la vida y a la salud. Andrea y Mariano tenían la costumbre de ir 3 veces por semana, terminadas sus actividades escolares en casa, a jugar a la cancha de la comunidad junto a amigas y amigos del barrio y la escuela. Eso los ponía muy alegres. Sin embargo, en el marco de la nueva convivencia social, para salvaguardar el derecho a la salud e integridad de las personas, los menores de 14 años solo pueden salir 30 minutos diarios en compañía de un adulto y no está permitido cualquier tipo de reunión pública, lo cual cumplen estrictamente, junto a las normas sanitarias como lavarse las manos con agua y con jabón, mantener limpia la casa, colaborar con la aplicación de las medidas de higiene para quienes salen de casa y seguir el programa de Aprendo en Casa, que les enseña a cuidar su salud. Pero ellos se sienten molestos y frustrados porque consideran que es su derecho salir libremente y es su derecho a jugar como todo adolescente, y se sienten muy cansados de esta situación y quieren hacer algo al respecto. Sin embargo, Andrea cree conveniente reflexionar antes de tomar una decisión, y Mariano considera que sus derechos acaban cuando empiezan los derechos de las otras personas. En el caso de Andrea y Mariano, ¿qué actuaciones ciudadanas frente a la salud integral podemos identificar en este caso? ¿Qué argumentos podrían tener? Veamos. Prácticas ciudadanas, oportunidad frente a la salud integral. ¿Cuáles serían una oportunidad? Obviamente, reflexionar antes de actuar, recordar que sus derechos acaban cuando empiezan los derechos de otras personas, cumplir con las normas de higiene, colaborar en aplicar las medidas de higiene en las personas que salen de casa, escuchar su programa Aprendo en Casa y aprender cómo cuidar su salud integral. ¿Cuál sería una práctica ciudadana de riesgo? Quería salir a realizar actividades, infectarse o infectar a otras personas sin saberlo, asistir a reuniones. Argumentos para sostener nuestra posición. Puedo infectarme e infectar a las personas que quiero y con quienes interactúo, afectando su derecho a la vida y a la salud. Puedo perjudicar su salud y con ello afectar posteriormente el ejercicio de la libertad y recreación por las secuelas que deja el COVID-19. Aliento o apoyo a actividades que se desarrollan al margen de la ley. Puedo originar que más personas acudan a este tipo de eventos, poniendo en riesgo su vida y salud. Mis derechos acaban cuando empiezan los de los demás. Argumentos que son un riesgo. No pasa nada, tenemos derecho a ser libres. Son nuestros derechos a divertirnos, estamos aburridos. Identificarás argumentos para sostener una posición frente a las prácticas ciudadanas que son situaciones de oportunidad o riesgo respecto de nuestra salud integral en el actual contexto. ¿Alguna vez te has encontrado frente a 2 alternativas de acción y no estabas seguro o segura por cuál decidir? Veamos algunos ejemplos. Llamar a la policía en caso una persona no esté acatando las normas de la nueva convivencia social. Salir los 30 minutos estando con un cuadro fuerte de resfrío sin un diagnóstico médico. Tengo infección a la garganta, tengo fiebre y aún así salgo a la calle y no me tapo la boca al toser. Manipular los alimentos sin haberme lavado las manos. Interactuar con varias personas en la calle sin mascarilla. Aquí te colocamos un ejemplo. Hola María, si te encontraras una billetera con dinero y documentos, ¿qué harías? María le responde, ese es un dilema moral, pero yo actuaría según mis valores y devolvería la billetera buscando información de la persona en sus documentos.
Un dilema moral es una situación en la que una persona se enfrenta a un conflicto de valores, cuando tiene que optar entre dos o más alternativas que parecen válidas por igual. El conflicto aparece porque por un lado las alternativas podrían ser excluyentes, o se escoge una o la otra, sin que sea posible encontrar un punto medio. Por otro lado, en estos dilemas morales, cualquier opción que se elija presenta aspectos positivos y deseables, pero también otros poco atractivos o desaconsejables. Así, la decisión que tomemos podría sernos complicada, pues implicaría ceder y aceptar algún aspecto no del todo agradable. Lo más importante para abordar un dilema moral es evitar tomar decisiones apresuradas. Debemos identificar quiénes son todas las personas involucradas y procurar saber cuáles son sus intenciones y problemas. Luego es fundamental analizar todas las posibles consecuencias de nuestra decisión y evaluar si seremos capaces de hacernos responsables de ellas. Con los argumentos de Andrea y Mariano, ¿qué decisión tomarías? A la luz de lo visto, en situaciones de dilema moral, es contar con los valores aprendidos no es suficiente por más importantes que resulten para nosotras o nosotros. La reflexión ética nos obliga a buscar argumentos para sustentar nuestras decisiones. Si nos comprometemos con dicha actitud reflexiva, reconoceremos que hay valores de especial importancia, unos valores que deberían permanecer siempre con nosotras o nosotros. Recuerda, piensa, siente, actúa. Estos valores tienen el nombre de principios. ¿Qué son los principios? Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano y, a diferencia de otros valores, son de carácter general y universal. Estos principios pueden ser el respeto, la tolerancia, el diálogo, los derechos humanos y colectivos. En este sentido, nuestras actuaciones responsables como ciudadanos se pueden constituir en una oportunidad para contribuir a preservar la salud pública. ¿Qué actuaciones o prácticas ciudadanas identificas en tu contexto como oportunidad y riesgo? ¿Qué actuaciones responsables podemos encontrar en el cuidado y prevención de la salud que contribuyen a la solución de la problemática de la salud pública en el actual contexto? Aquí te mostramos una lista. Mantengo mi distanciamiento social y uso máscaras cuando me desplazo fuera del hogar. Me lavo las manos por más de 20 segundos con agua y jabón. Lavo y desinfecto bien todos los alimentos y objetos que manipulo. Uso los protocolos sanitarios para el domicilio, trabajo, olla común, entre otros. Como menor de edad, salgo del domicilio solo 30 minutos reglamentarios. Hemos aprendido el día de hoy. La salud integral es el estado de bienestar físico, emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada con su entorno. Es un derecho fundamental de todos nosotros, pero también es un deber imperativo que debemos respetar, sobre todo en este contexto de la nueva convivencia social. Hay prácticas ciudadanas que son una oportunidad y que son un riesgo frente al derecho a la salud integral que tenemos todos, y cuando se generalizan se constituyen en un asunto público. Si nos comprometemos con una actitud reflexiva, empleamos los principios, las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano y, a diferencia de otros valores, son de carácter general y universal como la tolerancia, el diálogo, los derechos humanos y colectivos. Podremos encontrar argumentos acerca de si las prácticas ciudadanas son una oportunidad o un riesgo. Y llegamos al reto de la semana 29. Elaborarán un texto argumentativo sustentando su posición acerca de por qué razones determinadas prácticas ciudadanas ponen en riesgo la salud integral de las personas, o por el contrario favorecen el disfrute de esta. A partir de la reflexión que hagas, identifica si en tu comunidad o en los espacios en los que convives, identificas prácticas que son oportunidad o riesgo en la salud integral. Una vez identificados, formula los argumentos por qué afirmas ello. Esta labor la debes traducir en una hoja argumentativa. Es un texto en el cual señala las conductas que son riesgo y son oportunidad, pero señalando los argumentos para indicar el porqué de tu posición. Debes considerar los siguientes criterios.
Redacta las prácticas ciudadanas que son oportunidad o riesgo para la salud integral en este contexto. Argumenta por qué afirmas una posición sobre cada una de estas prácticas. Aquí te mostramos un ejemplo. Nos autoevaluamos. La metacognición. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo puedo poner en práctica este nuevo aprendizaje? Y recuerda que para hacer nuestro reto te guiarás de los criterios de la lista de cotejo. Analicé información pertinente y diversos casos sobre las acciones de las personas frente a la pandemia. Analicé las distintas prácticas ciudadanas para tomar una posición sustentada frente a ellas, identificando si ponen en riesgo la salud integral o las promueve. Reflexioné sobre la importancia de adaptarnos con el cuerpo y la mente sana en nuestro entorno. Por ello redacté prácticas ciudadanas que son una oportunidad y un riesgo para la salud integral en mi portafolio. Argumenté afirmando mi posición sobre cada una de las prácticas identificadas en mi reto. Entrego los retos en el tiempo establecido. Importante. Recuerda enviarnos tus evidencias en los tiempos establecidos. Comunícanos tus dudas para poder apoyarte. Es importante que registres y guardes tus retos y desafíos en tu portafolio. Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp o por llamada telefónica, y si no puedes, nosotros te llamaremos. Estamos para apoyarte en todo momento. Espero que esta sesión haya sido de tu agrado. Nos vemos. Hasta pronto.